Ajá, los resúmenes ahora yo hago una carpeta y entonces lo puedes ir subiendo más tarde. Yo la hago ahora después cuando ya terminemos y la ponemos en mediación, la carpeta. Y entonces ustedes dos suben los resúmenes de hoy. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ok. Ok. ¿Quién Bueno, está con usted, Tamara, para efectos de registro nuestro? ¿Quién es su compañero o compañera? mi compañera, ¿de qué? De aquí, este no, porque este va solo, ¿verdad? Ah, es Priscila. Sí, pero en el otro trabajo, en este va sola, es individual. Sí, sí, es de sola. Ok, ok, Sí. está bien, listo. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesores. Yo hoy voy a hablarles sobre lo que sería el amonio cuaternario como biocida. Aquí en esta figura podemos observar una de sus estructuras generales de lo que sería el amonio cuaternario. En este tipo de surfactantes, la mayoría de sus estructuras se van a derivar de las monoméricas, la que está del lado izquierdo, y las diméricas o géminis, la que se ve en el lado derecho. También podemos encontrar triméricas y poliméricas, pero estas dos, en lo que encontré, son las más comunes. Aquí podemos observar dos ejemplos de lo que serían amonios cuaternarios que se utilizan como biocidas. Está el bromuro-hexadesiltrimetilamonio o ZTAB y el cloruro de benzalconio, el cual es el que más voy a hablar hoy. En realidad, cuando yo me puse a buscar en el supermercado y en los productos que tenía en mi casa y en todo eso decían cloruros de benzalconio. En realidad no encontré uno diferente. Las diferentes longitudes de las cadenas de alquilo van a dar a los amonios cuaternarios diferentes propiedades. Digamos, por ejemplo, lo que sería la actividad antimicrobiana, esta va a ser mayor para longitudes de cadena más cortas. Pero lo que ya sería sensibilidad de la piel, esta va a disminuir a medida que aumenta la longitud de la cadena. También las cadenas más cortas van a ser más solubles y van a formar más espuma. Lo que son ya los cloruros de benzalconio van a ser usualmente comercializados con una mezcla de distintas longitudes de cadena de carbono. Estas pueden ser de carbonos de una cadena de 8 carbonos, perdón, a 18, pero la actividad biocida va a ser mucho mayor para los que son derivados de 12 y 14. Eso que sobre la longitud de las cadenas de carbono, en realidad en los desinfectantes que encontré, ninguno decía como la longitud de su cadena, solo que se vendían como mezclas, no como uno en específico. Y bueno, los amonios cuaternarios se pueden dividir en 5 generaciones. La primera va a ser por ejemplo, el cloruro de benzalconio solito, en el que la cadena alquilo, como mencioné, puede tener variaciones en la composición, en la longitud, y también que entre 2 y 14 carbones va a ser la que va a tener mayor poder antibacteriano. Esta tiene una desventaja la cual voy a mencionar más adelante, la que usar de primera generación. La segunda generación serían los cloruros de benzalconio sustituidos, como aquí pueden observar. La tercera generación ya sería la mezcla de la primera y la segunda generación. La mezcla de estos dos amonios tienen una mayor actividad biocida, mayor detergencia y mayor seguridad para la persona que lo va a utilizar, ya que tiene una toxicidad relativamente baja. El uso de la mezcla también ayuda a prevenir la resistencia bacteriana al uso continuado de una sola molécula, como sería solo usar la primera generación o solo la segunda. Ya lo que sería la cuarta generación serían los cuaternarios de cadena doble, como se puede observar acá. Y estos son productos cuaternarios que son de cadenas de dialquilo lineales sin anillos de benceno. Estos cuaternarios van a ser superiores en actividades germicidas, van a ser muy poco espumantes
y van a tener una alta tolerancia a las cargas de proteínas y a las aguas duras. Este, de hecho, está recomendado para la desinfección en la industria alimentaria y de bebidas, ya que se puede aplicar por baja toxicidad, pero este no se encuentra para comercializar, ya que se tiene la 5ª generación, que es mejor que la 4ª generación. Lo que ya sería la última sería una combinación de la 1ª generación, que sería, por ejemplo, el cloruro de benzalconio, y la 4ª generación. Esta mezcla tiene un mayor rendimiento germicida en condiciones adversas y es muy segura de usar. Es la versión más avanzada de las 4 generaciones anteriores y proporciona actividad tanto de limpieza como de desinfección. Y este, de hecho, es el que ahora uno encuentra mucho para limpiar contra lo que sería, bueno, limpiar contra el COVID, por decirlo así. Y aquí ya tendríamos lo que sería la síntesis general de los amonios cuaternarios. Aquí tenemos una ruta en presencia de éster, pero esta no es la que nos interesa, ya que investigando esta encontré que se usa más para lo que es un RINS. Aquí la ruta principal, que sería para de los amonios cuaternarios, la general, sería la ruta del nitrilo, en donde un ácido graso va a reaccionar con amoníaco a altas temperaturas y va a producir su nitrilo correspondiente, que luego va a proceder una reacción mediante un intermediario de amida. Y el nitrilo se va a hacer hidrogenado a una amina primaria usando catalizadores, que puede ser de cobalto o de níquel. Ya lo que sería la ruta más común sería preparar el amonio cuaternario directamente ya de una mina terciaria con un agente alquilado adecuado, como decir el cloruro de metilo, que es aquí el que se observa, o el bromuro de metilo, y dependiendo del reactivo a escoger, se va a obtener el contraión. Ya lo que sería la preparación del cloruro de benzalconio, encontré varias rutas y la primera que encontré, como la que más se usa, sería que se prepara metilando una amina primaria a partir de un ácido graso o una mezcla de ácidos grasos para formar el que sería el dimetilamina, y luego se cuaterniza con cloruro de bencilo. Y aquí podemos también ver que el cloruro de benzalconio se puede preparar tratando una disolución de N-alquil, N-metilbenzilamina en un disolvente orgánico adecuado con cloruro de metilo. Y el disolvente tiene que hacer que cuando uno obtiene el cloruro de benzalconio, precipite. Y ese que encontramos acá es una ruta alterna que encontré en un paper que era usando etanol y en reflujo. Bueno, lo que ya serían aplicaciones y toxicidad. Bueno, eso era para enseñar lo que había mencionado antes, que se vende el cloruro de benzalconio como una mezcla de cadenas, no solo una en específico, que aquí solo dice cloruro de benzalconio y la concentración. Y acá también son varios ejemplos de lo que encontré que obtenían eso. Y bueno, lo que encontré sería su mecanismo de función contra las bacterias o virus, que lo que pasa es que las cadenas del kilo de los amonios cuaternarios van a tener una muy buena afinidad por las membranas bacterianas. Y el mecanismo de acción va a ser la interrupción de lo que serían las interacciones intermoleculares. Los amonios cuaternarios lo que hacen es, lo que causan es la disociación de las capas lipídicas de la membrana celular, lo que va a comprometer lo que serían los controles de permeabilidad celular y van a inducir la fuga del contenido que está dentro de la célula. En la región catiónica hidrófila de los amonios cuaternarios, esta lo que también hace es que va a desestabilizar la superficie del patógeno y va a formar interacciones electrostáticas que va con componentes cargados negativamente.
Y estas interacciones van a competir con los cationes divalentes que normalmente estabilizan las estructuras superficiales uniendo componentes adyacentes cargados negativamente. Y ya una vez esto, que la región hidrófila logra un contacto estrecho con la región hidrófoba del amonio cuaternario, este va a penetrar la bicapa hidrófoba para causar fuga celular y citolosis. Así es como, o sea, ese es el mecanismo de función para, digamos, para cuando uno limpia, que elimina todas las bacterias. En esta tabla encontré cuáles son las concentraciones inhibitorias mínimas de varios amonios cuaternarios que se utilizan como biocidas. Aquí tenemos el cloruro de benzalconio, aquí varias especies contra las que funciona. Y este es el CTAB, uno que había mencionado anteriormente. En la concentración de los amonios cuaternarios sí va a afectar mucho su eficacia, por decirlo así. En el caso del cloruro de benzalconio, en bajas concentraciones, que es como de 0.5 a 5 miligramos por litro, va a ser eficaz solo para algas, hongos, bacterias y esporas. Pero ya a una concentración mayor, entre 10 a 50 miligramos por litro, ya esta va a ser eficaz para virus. Y algo muy importante mencionar es que como este es un compuesto catiónico, no se debe mezclar con compuestos aniónicos, ya que este va a tener un efecto neutralizante. Y finalmente, sobre las desventajas y ventajas y toxicidad sobre los amonios cuaternarios en general, bueno, una ventaja sería que no son corrosivos y son estables en una dilución, pero su desventaja es que sean afectados por la tierra orgánica y tienden a adherirse a las superficies y van a ser difíciles de enjuagar, entonces esto va a causar que sean contaminantes. Entonces, y también la gama de antimicrobianos de amonios cuaternarios también va a ser mucho menor que la de desinfectantes oxidantes. Y estos también van a tener una actividad limitada contra las esporas bacterianas y muy poca actividad contra los virus. Y ya hablando sobre lo que serían los cloruros de benzalconio, lo que encontré es que estos son bastante irritantes para, bueno, el contacto con los ojos y para la piel en concentraciones altas, ya que en concentraciones bajas también encontré que este se usa como preservante en gotas para ojos, pero igual podía causar cierta irritación. También la toxicidad de los cloruros de benzalconio, también se ha reconocido su toxicidad para el medio ambiente, ya sea acuático y también los habitantes, ¿verdad? Los peces, los camarones invertebrados, y se desaconseja liberarlos en lagos, océanos o ríos. También encontré que se ha dejado de usar mucho en lo que sería como para desinfectar el cloruro de benzalconio, desinfectar comidas y también lo que para las manos, desinfectantes para manos, ya que a ciertas concentraciones ya se vuelve muy tóxico para el ser humano. Y finalmente, sobre el cloruro de benzalconio, las bacterias se pueden adaptar y aumentar su tolerancia a sustancias químicas como este. Y sí se ha demostrado, ya que con frecuencia las mutaciones que tienen las bacterias, las mutaciones adaptivas, van a seleccionar que van a tener una mayor tolerancia y resistencia. Y se demostró que son estables a nivel de población. Y por esto mismo ahora se usa más lo que sería la quinta generación que había encontrado acá, que sería la mezcla, ya que va a tener una menor tolerancia que a lo que sería el cloruro de benzalconio solo. Y eso sería todo. Gracias. Bueno. Muy bien. Preguntas, muchachos. A ver, tal vez yo algunos comentarios, Samara. El asunto de las generaciones es un asunto comercial más que técnico de nomenclatura química. El cloruro de benzalconio
salió al mercado en 1935. O sea, es una tecnología de desarrollo como activo biocida pues bastante superada. Por eso comenzaron a aparecer las otras generaciones buscando biocidas más efectivos. Al pasar del primero al segundo, todavía tenía anillo bencénico y la diferencia estructural fue que tenía un C2H5 pegado al anillo y ya solamente ese cambio a nivel molecular estableció una diferencia de comportamiento. Como usted bien lo dijo, a partir de la tercera comienzan a aparecer mezclas que van siendo más efectivas. Recuerde la propiedad de sinergia de los surfactantes y al final son surfactantes catiónicos. Pero el cambio más trascendental se da al llegar a lo que llamamos comúnmente la cuarta generación, sobre todo con el desarrollo de la compañía Lonza de lo que se llaman las cadenas gemelas. Recuerden que lo habíamos mencionado en la clase de biocidas que estuvimos hablando de ellos. Las cadenas gemelas establece estudios bastante completos aprobados por EPA en Estados Unidos de que la sinergia se da, pero además de que se da la sinergia, además de la concentración, la longitud de la cadena establece un desempeño. Quiero decir, dos amonias de algunas generaciones que sean semejantes a la misma concentración, si la longitud de la cadena cambia alrededor del nitrógeno, cambia la efectividad del biocida. Entonces ahí es donde sale aquella parte que usted también mencionaba de 10, 12 carbonos como las óptimas. No aparecen las etiquetas porque normalmente los fabricantes no declaran la composición exacta. Lo que sí lo hace es Lonza como un producto comercial presente en Centroamérica, que es el Bardac 208, donde sí declaran la concentración o la formulación, si queremos decirlo así, de lo que es el Bardac como amonía cuaternaria de la cuarta generación. Tan no es estructurada es lo de las generaciones que para la compañía Lonza, recuerden que habíamos hablado que la quinta generación es la primera vez que se cambia el anión y se saca el cloruro y se pone un carbonato bicarbonato de amonio para darle un aspecto menos agresivo en el funcionamiento como biocidas. Entonces sí, jóvenes, entendamos que las generaciones no son así muy definidas ni muy aceptadas. Don Miguel. Don Miguelito, ¿se nos fue? Es que creo que se le apagó el micrófono. Sí, don Miguelito se nos fue. La mitad en peso de lo que se usa en salconio. Entonces vean que es muy interesante porque si ya como comentario de siempre en contra de los mercadólogos, ¿verdad? Que no nos dicen la verdad completa y entonces si Lysol todavía declara cloruro de salconio, nos lo pintan de repente como el mejor desinfectante y el de más de moda y está usando una tecnología biocida de 1935. Entonces pareciera que no anda como muy actualizado, ¿verdad? Pero sí es efectivo, sí funciona, pero hay mejores y más efectivas versiones para eso. Respecto a la parte ambiental, ya por lo menos de esa compañía Lonza Bardac, yo sí he visto estudios que muestran que es biodegradable. Y entonces, si el Bardac es biodegradable en la mezcla comercial que presenta Lonza con un alcohol etoxilado como no iónico, que es el otro componente para un desinfectante común de los que vemos en el supermercado, hace que el alcohol etoxilado biodegradable, el Bardac biodegradable, el desinfectante tiene activos biodegradables y por lo tanto no contaminantes del medio ambiente. Son excepciones que se mantienen, pero sí hay que tener claro que los cambios estructurales se han dado, la sinergia tal vez es el más importante para la efectividad como biocidas, y hablar de, no importa, cuarta o quinta generación, pero hablar sobre todo del concepto de cadenas gemelas, que es una patente comercial de esta compañía Lonza, que hay otras en el mercado, sí es cierto, hay otras en el mercado, pero quien lo introdujo, por lo menos en Centroamérica, fue esta compañía ya por los años 80. O sea, cloruro de salconio es una tecnología superada, ¿verdad? En ese sentido, para efectos de los mercados donde nos desarrollamos nosotros, sobre todo que la doble cadena también, ahora con la pandemia, resulta que tiene un poder virucida mayor que el cloruro de salconio, entonces es más beneficioso.
Eso como comentarios adicionales, pero está muy bien su trabajo, Tamara, solo para aclarar o ampliar un poquito esa parte y cualquier duda, con mucho gusto. Sí, gracias, profe. Ok. Muy Profe, bien, Tamara. entonces, Ujú. perdón, una duda. Entonces el cloruro de zirconio ahorita no es tan, o sea, no es tan eficaz, por decirlo No, así, ya no, que está desde hace tanto tiempo. correcto. Y él apareció el primero, sí fue el primero que apareció sobre todo para uso hospitalario. Imaginemos antes de 1935, donde no había un desinfectante, hablando de medicina, hablando de quirófanos y sala de operaciones. Entonces sale para una primera aplicación a nivel médico para poder desinfectar salas de operaciones, quirófanos, instrumental y toda esa parte. Pero Ujú, luego hay versiones, en concreto, el de cadenas gemelas es hoy en día la versión más efectiva, ujú, con mayor efecto virucida. Efectivamente, como usted también lo mencionaba bien, hay que decir que tiene una limitante en cuanto a esporas, no es esporicida, ni funciona a temperaturas muy bajas como las de refrigeración, pero la mezcla comercial llamada hoy cadenas gemelas, junto con algunos otros tensoactivos, con algo de cloruro de benzalconio, pero mezclado con otros, da la mezcla más efectiva que se tiene hoy para el mercado. Así de memoria, sin hacer propaganda, quien debería estarlo usando en Costa Rica es Tronex, que era el último que conocí yo que dio porque de que sí lo estaba utilizando. Me refiero a las cadenas gemelas y efectivamente, como usted bien dice, si es de 1935, pues ya es tecnología, eficacia y eficiencia superada hoy en día, sobre todo con virus como este que tenemos rondando por toda parte hoy en día. ujú. Sí, ok, gracias, profe. ¿Ok? Muy ¿Alguien? bien. No, hay muy buena exposición. Digamos, Jimena tenía una pregunta, ¿verdad? Ah, sí, yo tengo una pregunta. Es como para el profe y para Tamara también, porque es de este tema, pero, profe, yo me acuerdo que usted había dicho eso de que había sido el de la primera generación en 1935, pero digamos, si Lysol lo sigue utilizando, ¿por qué lo sigue? O sea, básicamente es una cuestión de que es más barato utilizarlo, una cosa así. Sí. Sí, es más comercializado, es de menos precio y aunque sea menos efectivo, sacrifican eso. Lo que quiero decirle es que no tengo nada en contra de la compañía, pero sin duda la compañía Lysol tiene una muy buena efectividad en propaganda y es muy reconocido. Usó un empaque en aerosol que es más elegante y la gente se compra la idea de que entonces es un mejor producto, pero en realidad desde el punto de vista biocida, hay mejores productos en el mercado hoy en día que Lysol, definitivamente, tanto en la parte de espectro para bacterias, incluyendo las otras, algas, bacterias, hongos, y sobre todo tiene un mayor, es más efectivo en contra de los virus, o sea, un mayor efecto virucida sin duda que el cloruro de benzalconio, y sí, o sea que es mucho más efectivo, pero bueno, la imagen, no quiero decir que no funciona, sí funciona, pero funciona con ciertas limitaciones. Su presencia en materia orgánica cuando no está. Recuerdan que hablamos que es muy importante limpiar antes de desinfectar. Okay, si la superficie que yo voy a desinfectar tiene restos de materia orgánica, el cloruro de benzalconio se desactiva. La amonía cuaternaria de doble cadena aguanta un poco más de materia orgánica y sigue siendo efectivo como biocida. O sea, hay algunos aspectos técnicos que favorecen el desarrollo y el empleo de la cadena gemela, que es una patente comercial debidamente registrada, incluso registrada y aprobada por la EPA en Estados Unidos. No así el cloruro de benzalconio. ¿Está bien? ¿Le aclara la duda que tenía? Sí, profe, claro, muchas gracias. Ok, con gusto. Ok. Bueno, a mí yo quería preguntarte, digamos, un poquito que explicaras nada más, Tamara, rápidamente, digamos, en qué, cuál es la característica que hace que esta sustancia, digamos, o estas sales cuaternarias de amonio, sobre todo las de quinta generación, tengan una actividad biológica tan buena. Siento que serían las
o sea, las interacciones que puede tener, por ejemplo, con los virus. Digamos, por ejemplo, que estos tienen la cadena muy corta, entonces eso es la oportunidad de que, por decir así, penetre el virus y entonces puede pasar la parte, el catión, por decirlo así, y entonces ya con más facilidad puede eliminarlo. Es que no sé si lo elimina, sino que tiene esa, ¿cómo se llama? La fuga celular. No sé. Ujú. Bueno, es En que, realidad, dale, don perdón, Miguel. no, que con la carga positiva, en forma práctica rompe la pared celular. Ah, y también que, bueno, que como también la célula, bueno, el virus también va a tener cargas positivas y como que ese o sea, ¿cómo se dice? Lo cambia por el que sería del amonio cuaternario, entonces así es como puede pasar o sea, pasa a la pared celular, sí, Se intercambian. intercambia, ajá, perdón. Ok. Bueno, si nadie tiene más preguntas, comentarios, entonces estamos con Tamara. Muchas gracias, Tamara. Muy bien, Tamara. Gracias. Ya puede empezar nuestro compañero Adrián. Ok, profe. Pongo cámara, preferiblemente. Como quieras, claro. Ok, está bien. Excelente. ¿Están viendo la pantalla? Ahí. Sí, señor. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesores. Hoy voy a presentar sobre los nonilfenoles etoxilados como el compuesto que elegí para la presentación individual. ¿Qué son estos compuestos? Bueno, son tensoactivos no iónicos. Eso significa que no se pueden ionizar en disolución acuosa. Y también se les pertenece a una familia más grande de tensoactivos que se les llama alquilfenoles. Estos son los más comunes, los nonilfenoles etoxilados, y también existen los octilfenoles etoxilados. Aquí vemos varias representaciones, el nonoxinol 9, que voy a hablar más adelante, y aquí está una versión más ramificada. Entonces, un surfactante no iónico, repasando un poco, es aquel tensoactivo que tiene una ausencia de grupo ionizable, no se puede ionizar en disolución acuosa, cuenta con grupos alcohol OH o grupos éter, y esto hace bueno, lo que favorece es que esté presente, sea anfifílico en disolución acuosa y en disolución no acuosa. Entonces aquí podemos ver en esta estructura del lineal, bueno, aquí está, del nonilfenol etoxilado lineal, cómo cuenta con una cadena de carbonos anquílica bastante larga, por lo cual es soluble en un medio puede ser de grasas, de ceras, de aceites, etcétera, pero también cuenta con una parte polar que puede ser soluble en disoluciones acuosas. La estructura química, bueno, aquí ya vieron la materia prima por la que es producido los nonilfenoles etoxilados, que es el nonilfenol. Aquí está en la figura A el lineal y en la B el ramificado. El nonilfenol se obtiene a partir de la reacción de alquilación de Friedel-Crafts utilizando fenol y una mezcla de nonenos. Entonces, al tener el noneno, al alquilarse de diferentes maneras, se puede alquilar de manera lineal o de manera ramificada, y esto va en mezcla a la hora de producir los nonilfenoles etoxilados. Esta es la estructura usualmente, donde el N representa el número de grupos éter que puede tener dicho compuesto. Entonces, ¿cómo se sintetiza? Bueno, se tiene una cámara con control de temperatura. Se agrega primero el óxido de etileno de manera cuantitativa a la mezcla de noneno y se utiliza un catalizador básico, el KOH.
Y de esta manera va reaccionando y por una salida se va retirando el agua y a su vez se va agregando ácido acético para regular el pH y que así también se solubilicen sales del KOH, se elimine todo eso y solo quede el nonilfenol etoxilado. Que usualmente, eso es un dato interesante, el nonilfenol etoxilado lineal es el que se encuentra más como en la industria aplicado. Esta es la reacción que estaba mencionando anteriormente. Aquí está el nonilfenol. Se agrega el óxido de etileno, esto como catalizador y se obtiene finalmente el nonilfenol etoxilado. Y también otro dato interesante, en la literatura muchas veces por las siglas en inglés se le llama NPS, Nonyl Phenol Ethoxylates. Entonces, ya hablando de las aplicaciones, estos compuestos tienen bastantes aplicaciones, entre ellas está que es un buen agente humectante, recordando que un agente humectante es el que ayuda a que se disperse un ingrediente activo a partir de un líquido dispersante. Entonces esto se utiliza mucho en agroquímicos, en cosméticos, en pinturas, como el uso en la capa protectora de pinturas, y entre otras cosas. También es un muy buen agente espumante, favorece la formación de espuma y esto favorece también la estabilidad de muchos coloides, también en industria. Aquí también pongo una foto de pinturas porque los nonilfenoles etoxilados son muy utilizados en pinturas epóxicas. Estos son muy buenos emulsificantes que favorecen la solubilización de una fase dispersada sobre una fase dispersadora. Entonces, ya hablando de los usos así propiamente, los nonilfenoles etoxilados, la mitad de la producción que se tienen se van directamente a productos de limpieza, específicamente detergentes a nivel industrial se utilizan, ya que estos, como mencionaba anteriormente, son bastante solubles en fases acuosas y no acuosas. Son buenos agentes espumantes, buenos agentes dispersantes y humectantes, lo que favorece a que se dé una limpieza completa y que haya una eliminación de virus, de bacterias, etc. También son utilizados en menor medida, pero sí son utilizados en pesticidas porque son buenos agentes dispersantes, con lo que al dispersar el pesticida, la gota de líquido se dispersa sobre la hoja y en la hoja de la planta, bueno, sí, de la planta usualmente, y se mete mejor el ingrediente activo dentro de la planta y cumple mejor su función. También es muy utilizado como métodos anticonceptivos, específicamente el nonoxinol 9 o N9, ya que tiene funciones permicidas. Permicidas que inhabilita o mata directamente el esperma antes de llegar al útero, entonces se utiliza directamente en lubricantes, en cremas, en geles, etc. Pero, ¿qué ocurre? A pesar de que de estos compuestos tengan tantas ventajas, presentan muchas desventajas a la salud humana y al ambiente. Además de que es un agente irritante a ojos y a piel, este tiene efectos en el sistema endocrino porque genera una función de disrupción, o sea que entra en el sistema endocrino e impide que se segreguen distintas hormonas a nivel tiroidal o a nivel también las hormonas sexuales, entonces hay una afectación a nivel hormonal. Esto significa que afecta funciones básicas de los organismos vivos, entre nosotros los humanos, como el crecimiento, reproducción y la segregación de hormonas en general. Los estudios hechos en distintos organismos vivos se hacen más a ratas y peces y ellos sufrieron lo mismo. Disminución de conteo de esperma, afectación a diferentes órganos,
disminución en el crecimiento, entre otros. Entonces, ahí afecta. Y el riesgo al medio ambiente, este compuesto es muy problemático porque presenta una característica que cuando ya no es utilizado y es liberado a las aguas o así, se degrada a las horas de haberse usado en nonilfenol. Y esto genera estos aspectos que mencioné aquí: toxicidad en organismos acuáticos, porque sea en agua salada o en agua dulce, va a entrar principalmente en peces, en algas y en anfibios, es donde genera mayor toxicidad, o sea que ya llega incluso a matarlos, más si hay alta concentración de nonilfenoles etoxilados. De hecho, hay un estudio que se realizó en el 2011 por Greenpeace que ellos realizaron porque en los años 90 la Unión Europea y Estados Unidos establecieron una regulación muy rigurosa, valga la redundancia, a los nonilfenoles etoxilados por estos efectos, que es muy tóxico y afecta mucho el medio ambiente. Entonces decidieron realizar este estudio, eh, yendo a las plantas de producción de ropa de muchísimas marcas comerciales que aquí no voy a mencionar, y encontraron que en 2/3 de las muestras analizadas habían altas concentraciones de trazas de nonilfenoles. Entonces, lo que realizaron fue un acuerdo y varias compañías accedieron a disminuir o incluso eliminar los nonilfenoles dentro de los detergentes a nivel industrial. Y esto se dio porque muchas de estas plantas de producción de ropa estaban en países del sudeste asiático, India, China, incluso Sudamérica, donde no hay una regulación muy grande. Y además, otro riesgo es que genera una bioacumulación. Entonces, a medida que, por ejemplo, en esta foto, que afectación de ríos por restos de alquilfenoles en China, si hay una alta concentración, en el ambiente se va bioacumulando todo eso, entonces genera ya un problema en las algas, en los organismos vivos que viven ahí, en todo. Entonces, a manera de conclusión, este compuesto tiene sus ventajas, como he mencionado, tiene bastantes ventajas: agente dispersante, humectante, eh, de se utiliza mucho de limpieza, pero las desventajas son mayores, y más porque es una tecnología vieja, como mencionaba el profesor Miguel. eh, estos compuestos, este compuesto en nonilfenol se sintetizó por primera vez en 1940, entonces a partir de ahí empezó exponencialmente su producción porque era muy útil, pero fue en los años 80 que se descubrió ese efecto negativo. Entonces ya es una tecnología vieja que se debía hacer una búsqueda de alternativas para que se siga manteniendo todas esas ventajas, pero sin esa contaminación ambiental tan grande que tiene. Estas son las referencias que utilicé para la investigación de toda la expedición. Y muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y no sé, alguna pregunta que Muy bien, tengan Adrián, los muy bien. profesores. Muy bien, muy bien. Adrián, ¿usted encontró algo sobre los alcoholes etoxilados como sustitutos de los nonilfenoles etoxilados? Porque su principal problema es un asunto ambiental. De hecho, en Europa están prohibidos su uso. Algunos países del este lo siguen fabricando y lo mandan para América. En Panamá ya por ley no se puede importar nonilfenoles etoxilados. Y son los grandes amigos. Recuerden que son no iónicos, se llevan muy bien con los catiónicos y se llevan muy bien con los aniónicos. Entonces son muy utilizados en limpiadores industriales y limpiadores del hogar. El llamado desinfectante del supermercado no es más que una amonía cuaternaria, como las que exponía Tamara, con un no iónico, que antes era nonilfenol y está en etapa de cambio hacia alcohol etoxilado. ¿Encontró alguna referencia de alcoholes etoxilados, Adrián, o no? No, profe. Creo que por ahí vi algo como de alternativa, que se está utilizando alcoholes etoxilados, pero sinceramente Okay. concentrarme en eso, no, señor. Ok, lo otro es que son cadenas con óxidos de etileno y entonces en promedio, no cada molécula, pero en promedio cuando uno dice que contiene 10 moles de óxido de etileno es un promedio por molécula, pero
hay 9, hay 11, no es así tan exacto que todas tengan 10, pero sí hay cadenas que tienen 10, con buena detergencia, como usted bien decía, buenos humectantes, cadenas que tienen 6, 8, que tienen 14, o sea, diferentes números de óxidos de etileno en promedio que le da diferentes características, sobre todo esas mismas que usted mencionaba. La emulsificación, aceite en agua o agua en aceite, se intensifica dependiendo de los óxidos de etileno que se tenga en la cadena. Bajo el mismo concepto, hoy en día en el mercado existen los óxidos de etileno, pero en alcoholes etoxilados y no en nonilfenol para salvar la parte ambiental, como un comentario de referencia nada más. Okay. Gracias, profe. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, que ustedes, algún comentario, compañeros? ¿Estudiantes? Dale. Nada más una consulta. Al inicio mencionó algo de, creo que era la materia prima lineal y ramificado, o sea, como que existían dos compuestos. Ah, sí, voy a un toque, ya voy a esta diapositiva. Vamos a ver. Esta diapositiva. Ajá. Aunque hay alguno de los dos que sean mejores o simplemente cualquiera de los dos podría ser óptimo, por así decirlo, para utilizar. Cualquiera de los dos es óptimo, es más utilizado el lineal, realmente. No sé por qué factor, pero lo que encontré es más utilizado el lineal. Gracias. Con gusto. Yo tengo una pregunta, pero bueno, también para los profes. Es verdad que en esos dos, en esos dos el ramificado es el que tenía un impacto ambiental, ¿verdad? Más significativo que lineal. Sí, correcto. Más, sí. Ah, sí. Y más en el rango de nonilfenoles de la etoxilación, y el nonilfenol es lo que estaba causando daños en el medio ambiente. Profe, ¿y como cuánto dura ese surfactante en los suelos? O sea, ¿qué tanta duración tiene el impacto en el suelo? Ay, no tengo el dato a la No, mano. eso no lo tengo. Pero Yo depende tampoco. mucho de las toneladas que se usen, ¿verdad? Y estas cosas, el gran problema es que los ríos de los países donde se usan, tienen una cantidad muy grande de todo este tipo de sustancias, ¿verdad? Sí. Y no solo estas. No solo esas, lamentablemente. Para darle solo una idea, no tan exacta, pero vaga, solamente la caja del seguro en Costa Rica consume alrededor de 15 toneladas de amonio cuaternario por año, al 80%. Y si se hace desinfectante al 1%, hablemos de 80 veces eso. Y por ahí, la amonia cuaternaria, quien lo acompaña, es un no iónico. Entonces, por ahí anda la parte de no iónicos que van a dar a los ríos de Costa Rica, ¿verdad? Porque lo primero que se descompone en los hospitales son las plantas de tratamiento, ¿verdad? Y los incineradores. Y los incineradores, sí. Entonces, realmente es una cantidad enorme. Si hablamos, como le digo, de que son unas 15 toneladas o poco más de una tonelada y media de amonia cuaternaria al 80%, estamos hablando fácilmente de 75, 80 toneladas ya diluidas por mes, ¿verdad? Que van a los ríos, solamente la caja del seguro, más todas las casas de este país. Vean el volumen de desinfectante que hay en los supermercados. O sea, la cantidad que va al medio ambiente es bastante importante. Efectivamente, la carga es muy importante. Y entonces el uso de un nonilfenol no etoxilado, etoxilado no biodegradable versus un alcohol etoxilado que sí es biodegradable, pues debería ser casi ley. Se nos adelantó Panamá y deberíamos seguir el buen ejemplo y no importar más de estos productos, que sí tienen mucha aplicación. Rescato incluso la parte agro, donde mezclado con activos y agroquímicos es un humectante muy bueno para las hojas de diferentes plantíos en nuestro país, y por lo tanto tiene mayor pegue, y así le llaman la gente las pegas sobre la hoja, para que permanezca más el activo controlador de plagas a nivel agro. Es una aplicación importante de este tipo de productos.
Y junto a eso, ya para terminar, resulta que los nonilfenoles, iguales que los alcoholes etoxilados, comercialmente se producen al 100%. O sea que son productos bastante concentrados y por lo tanto rinden bastante. Las concentraciones de uso son bajas. En un desinfectante andarán si acaso en el 1% y son emulsificantes para las fragancias en productos de limpieza. ¿Ok? Perfecto, Miguel, gracias. Y muchas gracias también, Adrián. Claro, profe, Bueno, con gusto. Pura Ok, vida. Adrián. Bueno, muchachos, esas son las exposiciones del día de hoy. Entonces, vean el tiempo que queda, ¿verdad? Podemos utilizarlo. Voy a apagar la grabación porque ya realmente la clase es, ¿cómo se llama? Hasta aquí. Pero si alguien tiene alguna consulta sobre los proyectos de fin de curso que hay que empezar a hacer ya, muchachos, puede quedarse. Voy a apagar esto y...